Bien, en este ejercicio tenemos una gráfica de posición, tiempo, en donde veo que el movimiento parte de 100. Al tiempo 0, el objeto que se mueve está ubicado a 100. Después de 5 segundos, ese objeto ya no está en 100, está en 50. Y cuando han pasado 10 segundos, el objeto está en la posición 0. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos estas dos opciones de movimiento, un movimiento puede ser bien hacia la derecha o puede ser hacia la izquierda. Entonces, en este caso, según lo que dice la gráfica, pues lo que nosotros tenemos aquí es este movimiento. Tenemos a un individuo cuya posición es 100 al tiempo 0. Y el gráfico nos sigue proporcionando información y lo que nos dice es, cuando este individuo esté en 50, habrá pasado un tiempo de 5 segundos. Cuando el individuo llegue a 0, a una posición de x igual a 0, esto ocurrirá en el tiempo de 10 segundos. Esto es interesante por una situación, porque aquí comprendemos claramente la diferencia entre el gráfico y el tipo de movimiento. Es una velocidad negativa. Es una velocidad negativa porque es que el individuo viene de regreso. Él no va, sino que él viene de regreso. ¿Cómo puedo saber cuál es esta velocidad? Bueno, pues hay varias maneras de hacerlo, pero la más sencilla es partiendo de la definición de velocidad. En este caso, yo selecciono una posición final y la resto menos una posición inicial. Y miren que este criterio es importante. Aquí tenemos, digamos, tres datos que podríamos ubicar en una tabla de datos, por cierto, y lo voy a hacer aquí. Si yo hago una tablita, de tiempo, posición, entonces a los 0 segundos yo tengo una posición de 100. A los 5 segundos, según este gráfico, yo tengo una posición de 50. A los 10 segundos, yo tengo una posición de 0. Entonces aquí, y puedo seguir, podría seguir. ¿Qué pasaría, por ejemplo, a los 15 segundos? ¿Dónde estaría este individuo? Bueno, considerando este patrón de comportamiento, llegaría a menos 50. O sea que a los 15 segundos puede llegar a una posición de menos 50. Y si yo sigo la gráfica y llego, por ejemplo, los intervalos de tiempo están de 5 en 5. Entonces llego a 20 segundos. ¿A dónde voy a estar? ¿En qué posición voy a estar? Voy a estar en menos 100. Y así puedo seguirla sucesivamente. Entonces miren que con una gráfica yo puedo obtener muchísima información. Y no necesito tener todos los puntos. De hecho, aquí solo tengo prácticamente esta información inicial. 0 segundos, 100 metros, a los 5 segundos, 50 metros. Y tengo 3 datos, a los 10 segundos, 0 metros. Estos yo los calculo a partir de esta información. Yo sigo con la proyección que me da la velocidad. Entonces, yo puedo tomar cualquiera de estos 3 datos para relacionar las posiciones finales. Por ejemplo, mi posición inicial indiscutiblemente es 100 metros. Entonces podría hacerlo con esto o podría hacerlo con esto. Puedo tomar estos puntos de referencia, estos. Esto lo voy a hacer con azul y miren lo que pasa. Mi posición final aquí sería 50. ¿Por qué? Porque en el tiempo final yo estoy en 50. Entonces, 50 menos 100, que sería mi posición inicial, y el tiempo final aquí serían 5 menos 0 segundos. Entonces 50 menos 100, negativo 50. Entonces menos 50 entre 5 me va a dar a menos 10. Pero ¿qué pasaría si alguien prefiere utilizar lo que voy a encerrar en rojo? Estos dos puntos. Bueno, lo vamos a hacer. ¿Cuál sería mi posición final si yo utilizo los puntos en rojo? Bueno, mi posición final sería 0, porque aquí es donde estoy comparando. Salió de 50 y llegó a 0. Entonces sería 0 menos. Y en el caso del tiempo, el tiempo final sería 10 menos 5. Entonces 0 menos 50 me va a dar negativo 50. 10 menos 5 me va a dar 5 y eso me va a dar negativo 10. Entonces vamos llegando a una velocidad que es constante. ¿Y qué pasaría si alguien dice, no, yo quiero usar
estos dos puntos, comparar estos dos para calcular la velocidad. Aquí, como lo que acabo de cerrar en verde. Entonces me voy a subir un poquito. Pues sería lo mismo. ¿Cuál sería mi posición final? ¿100 o 0? Mi posición final sería 0, porque es lo que ocurre en el tiempo. ¿En qué orden ocurre? Primero está en 100 y de 100 avanza y se mueve hacia acá y llega a 0. Esta sería la posición final, 0 menos 100. Entre el tiempo final, que serían 10 segundos, menos 0 segundos. Pongo paréntesis porque las unidades afectan a ambos números. Aquí me quedaría menos 100 y aquí me quedaría 10 segundos. Y esto me va a dar a negativo 10 segundos. Entonces miren, esta es la velocidad. Calculada de 3 maneras diferentes. Entonces los gráficos me proporcionan mucha información. Esta es una velocidad negativa, no porque vaya encima de los números negativos. Miren que los números negativos no aparecen. Es una velocidad negativa por el sentido del movimiento, y cuando nosotros vamos en el sentido negativo hacia la izquierda en las X, cuando el movimiento se produce en esa dirección, entonces hablamos de velocidades negativas. Las velocidades, los dibujos, esto que yo hago aquí con el eje X y con el joven, es un dibujo que hago a partir del gráfico, y para tener una mirada completa es importante que yo siempre visualice todo, no solo una velocidad aparte, sino que lo relacione para poder tener una comprensión global.